de... Muy bien. Bueno, entonces, hemos estado leyendo el capítulo 19. Comenzamos ese capítulo en la anterior reunión. Lo debemos tener bastante fresco. Recordemos que Miss Guatemala está yendo en una patrulla, no en una patrulla, está yendo en un carro, en un vehículo, ¿no? Este es un vehículo que ha sido enviado por Mike como parte del plan de Aves García de llevarla a Miss Guatemala a San Salvador, ¿no? San Salvador está, como ustedes saben, en frontera con Guatemala y bueno, Miss Guatemala está en ese camino. Logran, después de algunas especie de confusiones ahí con los controles, recordemos que el cubano tiene bastantes papeles que va presentando en los puestos de mando donde van haciendo los controles migratorios, y al final, cuando ya es la frontera con San Salvador, sale el cubano, presenta los papeles, van algunos militares, revisan y dejan pasar el auto. Y Guatemala ni siquiera tenía pasaporte, recordemos, ella no había salido nunca de Guatemala en la primera vez que salió del país y parece que con las influencias de los altos cargos logró pasar sin problema. Llegan a San Salvador, Miss Guatemala es dejada en un hotel donde encuentra sentado a Aves García como en síntoma de espera. Aves García también había acabado de llegar y apenas ve a Miss Guatemala la lleva al cuarto y le dice claramente que tiene intenciones con ella de violarla, ¿no? Sabemos las palabras que utiliza y que, bueno, no indican otra cosa más que eso. Así se acaba el capítulo y es un capítulo fuerte, denso. Parecería que Miss Guatemala no termina de estabilizarse en un estilo de vida bueno para ella, sino que siempre está en esta situación de riesgo, de peligro, ¿no? Como si buscara desenfrenadamente ir al vacío. Es como estas vidas que pudimos nosotros observar en el extranjero, por ejemplo, cuando leímos a Albert Camus. Bien, el capítulo 20, estamos en cambio desde la perspectiva de lo que sucede con Enrique una vez que se comete el magnicidio, ¿no? Está en algún lugar del Ministerio de Defensa. Y cuatro puntos clave. Está a cargo ahora el coronel Pedro Castañino Guamarra, que tiene preso, puesto esposas a Enrique, le acusa de haber cometido el magnicidio, pero recordemos que lo que le dice es que, bueno, para un poquito suavizar la cuestión, le vamos a poner que usted se ha atribuido funciones que no le corresponden en ese entonces, y de tal manera que podamos hacerle un juicio más tranquilo, sin mucha prensa, y usted quede medianamente libre luego de 2 años. A veces Enrique se asombra, se asusta, se indigna, ¿no? Porque dice, ¿y él por qué? Si no ha cometido ningún delito, si no ha hecho absolutamente nada para merecer esto. Y bueno, está furioso Enrique. Sin embargo, el coronel Pedro Castañino le dice al final del capítulo que no se olvide que han entrevistado a este soldadito que encontraron muerto y que posiblemente era el criminal y que se había suicidado una vez que había cometido el magnicidio, pero que en las investigaciones se dan cuenta que no coincide absolutamente nada entre lo que ha dicho el Ministerio de Defensa sobre este tal asesinato y lo que realmente ha sucedido. Entonces, bueno. En esta confusión le proponen que acepte un juicio, que renuncie a ser militar y que se irá unos 2 años preso y luego tendrá libertad incluso con su sueldo fijo. Castillo, Enrique todavía no responde y nos hemos quedado en ese momento donde ya le dice todas las cuestiones que han encontrado sobre su implicancia con el crimen de Castillo Armas, ¿no? Bien, y comenzamos con el capítulo 21, es más, estamos terminándolo. Nos encontramos, en cambio, desde la perspectiva de Carlos Castillo Armas en el día que es asesinado, ¿no? Vemos nosotros un recorrido, el tiempo se llama en italiano raconto, ¿no? Como ir para atrás, de tal manera que podamos nosotros ver los acontecimientos que han pasado antes de la escena álgida donde es asesinado. Entonces, vemos ahora a Carlos Castillo Armas levantándose, ¿sí? En la presidencia de la República de Guatemala vivía con Odilia Palomo y se levanta y dormía con ella. Pues, ¿no? Entonces se levanta en la mañana muy tempranito, se alista, comienza todo un tema de avispero en la cabeza porque tenía tantas cosas encima que resolver, siempre amanece con dolores de cabeza. Se pregunta en qué momento cambió todo, ¿no? De pasar a ser un personaje aplaudido, condecorado, querido, admirado por todos, a estar envuelto ahora en una trama de conspiración donde sentía que los más fieles amigos de él ahora le están traicionando, que no sabe quiénes son los que están aliados a él y quiénes en contra. Y está en estas sensaciones.
La jornada entonces inicia, dice, de una manera muy copada. Tenemos varios eventos que les he detallado aquí para que nos acordemos, ¿no? Tiene una delegación de indígenas, recordemos, del Petén en la mañana. Delegación en la que le va bien, él pensaba que le iban a pedir más cosas, simplemente le piden la reconstrucción de una iglesia, ¿sí? Hablábamos en las salas un poquito de cómo esto nos hace ver que Castillo está en otra realidad, ¿no? A diferencia de su pueblo. Tienen una reunión con el embajador de Estados Unidos donde le siguen haciendo pedidos de discreción, de cuestiones así relacionadas con los temas de gobierno. Tiene una ceremonia en la Embajada de México donde lee un discurso con palabras que no puede ni siquiera entender, ¿sí? Y luego tiene un almuerzo con Miss Guatemala donde le comenta que ha sido invitada al cumpleaños del ministro de Defensa y él no sabe de qué se trata. O sea, no le han invitado a él, se siente un poco indignado. Y en la tarde que tenía planificado una reunión con ministros para tratar asuntos pendientes, luego tendría una que recibir a algunas damas enviadas por el arzobispo Mariano Russell de Acción Católica, y en la noche se reuniría con los empresarios más importantes del país para ver cómo podían seguir invirtiendo, ¿sí? Pues toda la gente de la mañana ya la habíamos leído, se había estado cumpliendo a cabalidad, había salido bien, y una vez que llega a almorzar y ya regresa nuevamente a sus oficios, tiene una preocupación después de lo que le dice Miss Guatemala, ¿no? De por qué él no ha sido invitado a esta cumpleaños, a esta especie de festejo del ministro de Defensa. Así que le llama al ministro de Defensa y le dice que él no tiene nada planeado. Entonces eso le causa indignación. Y ahorita nos hemos quedado justamente en ese momento donde vuelve a llamar a Miss Guatemala para preguntarle, bueno, aquí, ¿qué pasa? Esto está un poco ahorita raro. Así que bueno. En fin, vamos entonces a seguir con la lectura del día. Chévere. Muy bien, mamá, ¿no se nos puede ayudar, por favor, leyendo la de El presidente llamó a Marta y está muy sorprendida. Ya, perfecto. Dice, el presidente llamó a Marta y esta, muy sorprendida, le aseguró que Margarita Lavalle, la esposa del ministro de Justicia, le había pedido que fueran juntas a aquella cena y que si alguien se inventaba cosas, no era ella. Castillo Armas dedujo en un primer momento que el coronel Juan Francisco Oliva sí había organizado aquella fiesta y que al descubrir que el presidente había sido excluido, desconvocaría la cena. Ahora él y su mujer estaban sin duda llamando a los ministros para explicarles la cancelación. O sea que Juan Francisco, al sentirse en falta, se quedaría sin fiesta de cumpleaños. Bien hecho, pero después algo raro le empezó a dar vueltas en la cabeza, como si aquella explicación no fuera convincente. Todo esto lo dejó el resto del día con un mal sabor en la boca y le confirmó las sospechas de que estaba rodeado de gentes en las que no podía confiar. El trabajo en la tarde fue más pesado. En la reunión de expertos económicos junto con el ministro del ramo, por más esfuerzos que hizo, no consiguió concentrarse. Le ocurría con frecuencia en las últimas semanas. La cabeza se le escapaba, pese a su empeño en desentrañar esas reuniones en las que los técnicos hablaban de empréstitos, del ranking en el que el Fondo Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL tenían a Guatemala y de otros asuntos en los que él estaba en babia y por lo que demás los malditos expertos no hacían ningún esfuerzo para que pudiera entender de qué demonios estaban hablando. Menos mal que el ministro de Economía parecía moverse con facilidad entre esas cifras y tecnicismos que a él, además de no comprenderlos, le aburría. Se limitaba a poner una cara muy seria, clavada la vista en el expositor. Aparentaba una concentración total y solo muy de vez en cuando se atrevía a hacer un comentario o formular una pregunta, procurando que fuera muy general para no meter la pata. Aún así, a veces veía en los expertos unas caras de burla y sorpresa que le indicaban que no había dado en el blanco con su intervención. ¿Se había arrepentido? No, claro que no. Si surgiera otra situación parecida a la que vivió su país, volvería a levantarse en armas, combatir, jugarse la vida contra los comunistas y sus aliados, los asesinos del coronel Francisco Javier Arana,
su amigo y mentor, pero algunos, como los gringos, se estaban olvidando muy rápido de lo que él había arriesgado, por ejemplo, para salvarle la vida a la United Fruit, a la que el mudo Arbenz se le tenía jurada. Y ahora los gringos todavía le exigían moderación contra los mismos izquierdistas que antes los tenían tan asustados. Sí, el coronel Carlos Castillo Armas tenía razones de sobra para estar decepcionado, sobre todo con sus colegas militares. Ya no creía en ninguno de ellos, y menos que en nadie en el Jayán, ese traidor en el que se había confiado. Seguro que era uno de los jefes militares que se habían reunido con Odilia para hablar sobre Miss Guatemala. Su hermano Juan Francisco también habría estado ahí. Habían encontrado el pretexto perfecto para sacarlo del poder, pero como todos eran tan hambrientos, no se ponían de acuerdo en quién encabezaría la conspiración, de que todos quisieran ser presidente. Por el momento lo salvaba. Qué insolencia meterse con su vida privada, no faltaba más, como si casi todos ellos no tuvieran queridas y a costa del Estado, por supuesto. Cuando terminó la reunión de los expertos en economía, tuvo todavía que presidir una de parlamentarios que venían a exponerle los últimos proyectos de ley que iban a votar en el Congreso. Entre ellos no se sentía tan despistado como entre los economistas, pero tampoco con los parlamentarios pudo concentrarse y dar opiniones fundadas sobre las materias que venían a consultarle. Su mente no lograba permanecer atenta a lo que decían, salvo por breves lapsos, interrumpidos por el recuerdo de la misteriosa cena de cumpleaños del ministro de Defensa que no iba a tener lugar. ¿Por qué habría hecho Margarita Levalle esa llamada a Marta? Para conseguir que el presidente le arruinara el pastel a Juan Francisco Oliva llamándolo y preguntándole por qué no le había invitado. ¿Qué había pasado realmente? Era una estupidez poco importante, sin duda, pero algo había en ese enredo que le hubiera gustado averiguar. Un intento tal vez de comprometer a Miss Guatemala, de secuestrarla para someterlo a él a un chantaje y obligarlo a renunciar. El temor de que la secuestraran lo había atormentado desde el primer momento y por eso había puesto un retén permanente de guardia en su casa y prohibido a Marta saliera a la calle sola. Cuando la delegación parlamentaria se fue, sin recibir mayores indicaciones de él, entraron los dos secretarios con con un alto de correspondencia, pedidos siempre pedidos, de toda índole y procedentes de todo el país, y por lo común de gente humilde, miserable, que rogaba ayuda y pedía dinero sin el menor pudor. Estuvo dictando cartas y acusando recibo de informes por otro par de horas. A las 7:30 de la noche tuvo ganas de suspender todo el resto de la agenda y volver a su casa. Estaba disgustado, frustrado, muerto de cansancio. Aunque la perspectiva de ver a su mujer le deprimía, evitaría una discusión con ella y se metería en la cama temprano. Para poder dormir se tomaría la pastilla de costumbre. El médico le había dicho que no tomara más de 2 o 3 membutales a la semana, aunque él se empujaba uno cada noche porque sin ellos no pegaba los ojos. Pero todavía no pudo partir. Ahí estaban, haciendo antesala las señoras de la Acción Católica, que por supuesto había enviado el arzobispo, otro adversario que quería acabar con él de cualquier modo. La recibió predispuesto a cortarles en seco la palabra si se atrevían a tocar, aunque fuera indirectamente el tema de Miss Guatemala. Pero las damas católicas no mencionaron el asunto. Venían a transmitirle la preocupación de la Guatemala católica, la inmensa mayoría del país, por la penetración sistemática de sectas protestantes, de supuestos misioneros que cargados de dólares venían a construir iglesias, a adoctrinar a los indígenas, a levantar templos
que más parecían circos de iglesias, donde montar esos espectáculos de cantos y bailes grotescos de negros africanos con que pretendían seducir al pueblo ignorante, para luego hacer propaganda a favor del divorcio y mil prácticas anticatólicas, incluso hasta el aborto. Si el gobierno no ponía fin a esta agresión contra la Iglesia Católica, que era la religión de 99% de la población, Guatemala sería pronto un país protestante. El presidente las escuchó con atención, tomó notas mientras ellas hablaban y por fin les aseguró que al día siguiente encargaría a los ministros del ramo que tomaran cartas en el asunto. Un asunto que en efecto, como ellas decían, era muy grave. Él compartía sus preocupaciones y desde luego que había que poner un freno al ingreso de pastores evangélicos. Guatemala era ahora un país libre, se había emancipado del comunismo y no podía caer en otra forma de barbarie semipagana. Al final, las señoras de la Acción Católica partieron y él estuvo seguro de que todas llevaban el nombre de Miss Guatemala en la cabeza, aunque no se hubieran atrevido a nombrarla. Él sabía muy bien que en sus conversaciones privadas esas gentes llamaban a Marta con las palabrejas que habían inventado los curas para desprestigiarla. La barragana del palacio. Habían consultado el diccionario y con indignación descubrió que barragana era sinónimo de puta. Finalmente, cerró la jornada con la reunión con los empresarios. En el gran salón de palacio los había hecho convocar él mismo y se sorprendió de que asistieran tantos. Había allí más de 100, acaso 150 personas. El discurso fue mucho más claro y enjundioso que el de la Embajada de México. Explicaba con detalle los progresos económicos que estaba haciendo el país y exhortaba a comerciantes, finqueros e industriales a arriesgarse a invertir con patriotismo para acelerar la recuperación de Guatemala. Cuando entró a la casa presidencial, su mujer, que acababa de volver de aquella reunión sobre educación, estaba encerrada en el baño con la pedicurista y manicurista. Se sentía tan cansado que quitándose solo el saco y los zapatos, se tendió en la cama. Se quedó dormido de inmediato. Tuvo un sueño extraño en el que mientras caía despacio en un pozo oscuro, iba conversando con un personaje oculto bajo una manta que lo cubría de la cabeza a los pies y una máscara de un animal con cuernos. Le decía que tenía que poner un poco de orden en su vida y recuperar la alegría perdida. Él trataba de reconocerlo por la voz sin conseguirlo. ¿Quién eres? Decime tu nombre, déjame ver tu cara, te lo ruego. Su mujer lo despertó al fin. Ya está lista la cena, le dijo, y añadió como un reproche, te has quedado dormido cerca de una hora. Él se levantó y fue al baño a lavarse las manos y la cara con agua fría para despertar del todo. Desde el dormitorio hasta el comedor tenían que cruzar un pequeño jardín con una solitaria acacia y un pasillo. Apenas salieron del dormitorio, el coronel notó una sensación extraña, pero fue su mujer la que habló primero. ¿Por qué no han prendido las luces? Preguntó. ¿Y dónde están los sirvientes? ¿Y la guardia? Exclamó él. Reanudaron la marcha, pero todo aquello era rarísimo. ¿Por qué estaba todo a oscuras? ¿Y dónde se habían metido los soldados que permanecían 24 horas en el jardín a la entrada del vestíbulo que conducía a la calle? Felipe, Ambrosio, llamó Odilia a los mayordomos, pero ninguno respondió ni apareció. Habían entrado al pasillo que llevaba al comedor. También estaba a oscuras. ¿No te parece raro todo esto? Exclamó Odilia, volviéndose hacia su marido. Carlos Castillo Armas tuvo en ese momento una iluminación y se disponía a regresar corriendo al dormitorio a recoger la metralleta que tenía junto al velador cuando a sus espaldas sonó el balazo que lo hizo trastribillar y caer de bruces. Mientras se sentía acribillado por un segundo,
por un segundo disparo alcanzó todavía a escuchar los gritos histéricos de Odilia. Gracias, mamá. Muy bien, solo quería que tomemos en cuenta, estamos viendo ahorita cómo fue desde la parte de Carlos Castillo. Eh, a mí me parece que no podríamos dejar de ver lo interesante que es cómo Vargas Llosa va armando el rompecabezas. No sé si a ustedes les pasa la sensación de que entendemos todo, pero si ustedes se ponen a revisar, van a ver que es todo una unión de hechos en orden disparatado, pero que de manera interesante se han ido uniendo en nuestro cerebro y nuestra cronología interna para encontrarnos con este evento. Así que es un modo de narración muy interesante que ya al final lo veremos. Así que bueno, para no cortar lo interesante del texto, sigamos. No sé quién podría ayudarnos leyendo para no decírselos. No sé si Tati puede ser. Ok, Dale, entonces lo comparto. Ahí va. Capítulo 22. mejor le hubiera ido, pensó muchas veces el ex teniente coronel Enrique Trinidad Oliva, aceptando la propuesta que, en nombre del ejército de Guatemala, le hizo aquella mañana el jefe de la justicia militar, coronel Pedro Castañino Gamarra. Pero, ¿hubieran cumplido con tenerlo solo 2 años en una cárcel militar, bien tratado y manteniéndole la pensión si pedía su baja? Probablemente no. Pero ¿acaso no se hubiera pasado los 5 años posteriores a aquella entrevista recorriendo las cárceles militares y civiles de toda Guatemala? Peregrinación incomprensible, arbitraria, idiota y humillante. Un vía-crucis sádico, solo para hacerlo sufrir y hacerle pagar un crimen que técnicamente no había cometido. ¿Acaso no había sido el dominicano el que disparó 2 veces el fusil que mató a Castillo Armas? Y que todos esos coroneles, tenientes coroneles, mayores y capitanes querían cometer y estaban felices de que alguien lo hubiera hecho, empezando por el canalla, el general Miguel Idigoras Fuentes, que ahora disfrutaba de una presidencia que por supuesto no merecía. En aquellos 5 años había sido expulsado ignominiosamente del ejército, sin derecho a pensión alguna, por el peor de los delitos, la traición a la patria. Y lo habían abandonado su mujer y sus hijos, que se habían trasladado a Nicaragua, al parecer en razón de la vergüenza que significaba llevar su apellido, no sin antes vender su casa, vaciar sus ahorros en el banco y dejarlo más pobre que un mendigo, y olvidarse de él, y nunca más ir a visitarlo, ni mandarle comida como habían hecho los primeros meses de su encierro. Y también sus padres y sus hermanos se habían olvidado de él, como si en efecto fuera la vergüenza de la familia. Pero lo peor de todo había sido que nunca hubo juicio alguno, que nunca fue condenado ni pudo defenderse, que los abogados que llevaba su causa al principio, o que por lo menos hacían el simulacro de defenderlo, también lo abandonaron cuando él ya no pudo pagarles honorario alguno, pues su mujer y sus hijos y demás parientes lo habían dejado en la más absoluta miseria. Durante 5 años había vivido entre asesinos y ladrones, filicidas y matricidas y parricidas, pervertidos y pedófilos, y degenerados de toda clase, indios analfabetos que no sabían por qué estaban en la cárcel, y comido las inmundicias que les daban de comer a los presos, y defendido la virginidad de su culo a mordiscos y patadas cuando los viciosos, aprovechando la promiscuidad y el hacinamiento en esas posilgas llenas de bichos que eran los calabozos colectivos, trataron de arrebatársela. En esos 5 años de cárceles, el exteniente coronel había tenido que comer mierda tras mierda, sopas inmundas y aguadas, panes sucios y sin miga, arroces llenos de gorgojo y, en algunos sitios, hasta grillos, sapos, tortugas, hormigas y serpientes. Y por lo menos los primeros tiempos, algunas noches de muchas ansias, tenido que masturbarse como un colegial, luego perdió el apetito sexual y se volvió impotente. Cuando, a los 2 o 3 años de pedirlo en todas las cárceles a las que lo mandaban, se convenció de que nunca lo iban a poner ante un juez, ni menos delante de un tribunal, y llegó a pensar que el resto que le quedaba de vida la pasaría así,
decidió matarse. Ni siquiera eso era fácil en las cárceles guatemaltecas. Pudo hacer un lazo con sus pantalones y camisas, y apenas con el calzoncillo puesto, trató de ahorcarse cuando sus compañeros de celda dormían. El resultado fue grotesco. Amarró la supuesta cuerda de una viga del techo. Se le enredó en el pescuezo, y alcanzando las piernas solo alcanzó a darse un estúpido porrazo cuando la cuerda se zafó y partió en dos la viga polizada en que estaba sujeta. Tuvo que reírse en la oscuridad, pensando que la injusticia de que era víctima llegaba al extremo de impedirle matarse. Cuando, en la cárcel de Chichicastenango, un buen día el alguacil le anunció que había habido una amnistía que lo beneficiaba. Ni siquiera llegó a emocionarse. Era un ser esquelético. Se rascaba todo el día la cabeza con furia para aplastar los piojos. Tenía pelos y barba enmarañados y larguísimos. Zapatos, camisa y pantalones en hilachas. Lo pusieron en la calle sin un centavo en el bolsillo y con solo las ropas llenas de agujeros que llevaba puestas, y sin papel alguno de identidad. Nadie lo hubiera podido reconocer, felizmente. Era otro ser humano. Varias semanas después, llegó a la ciudad de Guatemala, mendigando, durmiendo a la intemperie y cometiendo pequeños hurtos en las huertas para alimentarse. No sabía dónde ir ni qué hacer. En todo el viaje sobrevivió mediante trabajitos ridículos, como deshiervar una finca, apartar rocas y pedruscos de un camino, por unas propinas que se le deshacían en la mano. En la capital se alojó en el asilo para vagos y menesterosos de una iglesia evangelista. Allí se dio un baño y se jabonó después de muchos años, y se puso unas ropas menos viejas que las que llevaba y que la institución evangélica le regaló. Pudo cortarse el pelo y afeitarse. El espejo le mostró la cara de un anciano, y apenas había cumplido 50 años. Sobrevivió un buen tiempo con trabajitos manuales de ocasión, como sereno, barredor o guardián nocturno de farmacias y mercados, hasta que un día, al pasar delante de un casino, recordó al joyero aquel de mala fama, Ahmed Kuroni, el turco, al que el dominicano y él habían puesto como testaferro de un casino. Escribió una carta pidiéndole trabajo, y algo increíble, el turco le contestó dándole una cita. Se quedó pasmado al ver entrar a su oficina al ex militar. Cuando escuchó la historia, que de manera muy general le contó Enrique, se compadeció de él. Claro, le buscaría algún trabajito, le prometió y lo ayudaría a sacar algún documento de identidad. Y vaya sorpresa, cumplió. Poco después, Trinidad Oliva fue nombrado responsable de la seguridad de las casas de juego clandestinas que tenía el turco Kuroni en la capital de Guatemala. Cuando Miss Guatemala recibió aquella invitación del general Héctor Trujillo Molina, más conocido como Negro Trujillo, por su cara mulata, llevaba ya algunos años instalada en Ciudad Trujillo, nombre entonces de la capital de la República Dominicana. Había tardado un buen tiempo en enterarse de que el país tenía un presidente de la República, debidamente elegido y reelegido en unos comicios de apariencia impecable, que no era el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor y padre de la patria nueva. Lo era su hermano, un fantoche con el que el amo y señor del país quería aplacar a los norteamericanos, que después de haberlo apoyado sin reserva, ahora le reprochaban eternizarse en el gobierno. Y la falta total de resquicios democráticos en la nación desde su subida al poder con el golpe de Estado del año 1930. Y estábamos en 1960. Al igual que Marta, no muchas personas en la República Dominicana tenían conciencia clara de que además del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo, había un presidente de mera apariencia para satisfacer las exigencias de una careta democrática de los gringos, de quienes el régimen trujillista era hijo putativo y con las que no se llevaban nada bien últimamente. Marta mostró la invitación que había recibido al coronel Aves García, ascendido y convertido desde hacía años en el poderoso jefe del Servicio de Inteligencia Militar, SIM.
Este le examinó detenidamente, rascándose la papada y frunciendo el entrecejo. Bajando la voz le advirtió: cuidado, Martita, el negro Trujillo no es una mala persona, pero sí un inútil. Como no tiene nada que hacer, salvo ir de adorno a las ceremonias que al generalísimo le aburren, dedica su vida a escuchar las conversaciones privadas de las familias en los hogares donde hemos puesto micrófonos y a tirarse a las esposas de sus amigos. Si vas a esa cita, prepárate para lo peor. Aves García había engordado un poco desde que ella lo conoció. El entallado uniforme le inflaba la barriga y destacaba los rollos de grasa de sus brazos y nalgas. Tenía una creciente papada y los bultos en su cara resaltaban todavía más los saltones que eran sus ojos. Como jefe máximo de la policía política y el espionaje en el país, le temían y odiaban por doquier, aunque era su amante, y no se atrevía a tener amores con otro hombre mientras lo fuera. Marta lo veía cada vez menos. Siempre recordaría aquella primera noche de amor. ¿Podía llamarse así? Con el entonces teniente coronel dominicano, en aquel hotelito salvadoreño, donde le había prometido, con vulgaridad canallesca, romperle el culo y hacerla chillar. No era tan fiero el león como se jactaba. Tenía un pito raquítico y padecía de eyaculación precoz, de modo que terminaba el acto de amor casi al mismo tiempo que lo empezaba, dejándolas a ella y a las demás mujeres con las que se acostaba bastante frustradas. Lo único que de verdad le gustaba era hundir la cabeza entre las piernas de las damas y lamerlas. ¿Se acostaría también con su esposa Lupe? Esa mexicana hombruna que andaba siempre con un revólver cuya cacha hacía sobresalir a propósito de su cartera, se preguntaba Marta, sonriendo. Lupe era descuadernada, tetas grandes, caderona y orejuda, de ojos crueles e inmóviles. Sobre ella corrían siniestras historias. Por ejemplo, que iba con Johnny Aves a los burdeles de Ciudad Trujillo porque le gustaba azotar a las putas antes de hacerse acariciar por ellas. Se la había presentado alguna vez y habían salido juntos los tres a jugar en la ruleta del Hotel Jaragua. Marta, que no conocía el miedo, ante semejante personaje se sentía incómoda y algo temerosa, pese a lo amable que la mexicana se mostró siempre con ella. Era cosa sabida que la tal Lupe acompañaba a Aves García a la 40 y otras cárceles, donde torturaban y mataban a reales o supuestos alzados y conspiradores contra Trujillo. Se decía que ella, en las sesiones de tortura, era todavía más cruel que su marido. ¿Cómo has podido casarte con una mujer tan fea?, le preguntó a Johnny una noche que estaban en la cama. Él no se enfadó. Se puso muy serio y reflexionó antes de responder. Al fin se fue por las ramas. Lo nuestro no es amor, sino complicidad. No nos une el sexo ni el corazón, sino la sangre. Es el vínculo más fuerte que puede haber entre un hombre y una mujer. Por lo demás, no creo que siga con Lupe mucho tiempo. Y en efecto, poco después ella supo que el coronel se había divorciado para casarse con una dominicana llamada Cita. Como él no le tocó el tema, Marta ni siquiera se dio por enterada. Lo seguía viendo, pero cada vez más raramente. ¿Se había portado bien con ella Aves García? Sin duda que sí. Siempre que fuera verdad que le había salvado la vida allá en Guatemala, la noche que asesinaron a Castillo Armas y el miserable del teniente coronel Enrique Trinidad Oliva. El verdadero asesino, según Aves García, lo mandó a arrestar por complicidad con el crimen. Aquí, en Ciudad Trujillo, el día que llegaron desde El Salvador, en un avión privado la había instalado en una modesta pensión de la calle El Conde, en la ciudad colonial, que 3 años después él seguía pagando de su bolsillo, pues el sueldo de la voz dominicana no daba para mucho, y allá vivía siempre con las justas. En aquella primera época, Aves García venía a pasar la noche con ella, 1 o 2 veces por semana. La sacaba de cuando en cuando a los cabarets y a los casinos y le daba dinero para apostar en la ruleta. Pero en los últimos meses lo veía mucho menos, por lo preocupado que andaba con los intentos de invasión y los ataques terroristas
contra el régimen que, según él, financiaban la Venezuela del presidente Rómulo Betancourt y la Cuba de Fidel Castro. Todo aquello dejaba a Marta algo confusa, y aunque no se lo decía a nadie, tenía la impresión de que el régimen de Trujillo, pese a su sólida fachada, estaba muy debilitado por dentro, y que sus enemigos internos y externos, como la Iglesia y ahora los Estados Unidos, lo habían minando poco a poco. El golpe más fuerte se lo había dado a la reunión de la OEA, Organización de los Estados Americanos, en el reciente encuentro de Costa Rica de agosto de 1960, cuando los países miembros, empezando por Estados Unidos, decidieron romper relaciones diplomáticas con la República Dominicana y someterla a un boicot económico y comercial. Gracias, Tati. Bueno, vamos a leer un poquito más nada más y de ahí nos vamos a las salas para reflexionar. Así que continúo yo un poquito más y ya paramos. A pesar de que gracias a sus programas radiales se había hecho muy conocida, sus mayores angustias seguían siendo por el dinero. Aunque Aves García le pagara la pensión, la cama y la comida, ella había sacado de Guatemala prácticamente solo la ropa que tenía puesta. Con los dólares ahorrados que le regalaba el gringo que no se llamaba Mike, únicamente se pudo comprar algunas prendas y cosas indispensables. Por fortuna, antes de que finalizara su primer mes en el exilio, Aves García le propuso trabajar en La Voz Dominicana, una nueva radioemisora de la que él era accionista. Fue para ella una bendición tener algún ingreso, aunque exiguo, pero sobre todo descubrir un oficio que por muchos años sería su profesión y su fachada, el periodismo de opinión. Lo ejercía al principio con breves comentarios que escribía y reescribía antes de leerlos en el micrófono. Pronto empezó solo a tomar notas a partir de las cuales improvisaba. Lo hacía con facilidad y a menudo se enardecía, levantaba la voz e incluso prorrumpía en sollozos. Comentaba la actualidad política centroamericana y caribeña, atacando con ferocidad a los comunistas, reales o supuestos. Comunismo, comunistas eran palabras que para ella abarcaban un vasto abanico de gentes de diversas ideologías y matices. Bastaba para llamarlos así que atacaran o criticaran a dictadores, hombres fuertes y caudillos, muertos o vivos, como Trujillo, Carías, Odría, Somoza, Papadoc, Rojas Pinilla, Pérez Jiménez y todas las dictaduras sudamericanas presentes y pasadas de las que era defensora y propagandista acérrima. Pero su tema recurrente era, por supuesto, Guatemala. Sus ataques se encarnizaban con la junta militar que había reemplazado a Castillo Armas luego del asesinato, y sus peroratas más destempladas habían sido sobre todo contra los llamados liberacionistas, compañeros y seguidores de Castillo Armas en la invasión de 1954 a Guatemala desde Honduras, a los que acusó durante mucho tiempo de ser los asesinos del mandatario. Sus arengas se encarnizaron sobre todo contra el teniente coronel Enrique Trinidad Oliva, jefe de la seguridad de Castillo Armas, en la actualidad preso en alguna cárcel de Guatemala, a quien acusaba no solo de haber montado la conjura para asesinar a Castillo Armas, sino también de haber fraguado la conspiración que echaba la culpa del magnicidio a los comunistas y protegía a los verdaderos criminales. Ella desmintió desde el primer momento la tesis de las autoridades guatemaltecas que acusaban al soldadito Romero Vázquez Sánchez de ser el asesino. Aseguraba que era una farsa haber fabricado el supuesto diario secreto de Vázquez Sánchez, confesando ser un comunista, y suicidarlo apenas fue capturado la noche del crimen a fin de proteger a los asesinos. Gracias a sus programas se hizo muy popular en la República Dominicana. La reconocían en la calle y le pedían autógrafos y se fotografiaban con ella. Sus ataques a los liberacionistas guatemaltecos, a los que llamaba machaconamente los traidores, solían ser feroces. Por sus arengas radiales tuvo la inmensa felicidad de conocer al generalísimo Trujillo en persona. Una mañana, Aves García se apareció en La Voz Dominicana, apenas ya salía del estudio y le dijo: «Ven conmigo, vas a conocer al jefe». La llevó al Palacio Nacional, los pasaron de inmediato al despacho del generalísimo. Ella quedó tan impresionada al ver a ese caballero de imponente presencia, tan bien vestido, con canas en las patillas y las sienes, de mirada tan penetrante que los ojos se le llenaron de lágrimas. El coronel Castillo Armas tenía muy buen gusto, dijo el generalísimo con su voz de pito, examinándola de arriba abajo y sin transición,
pasó a felicitarla por sus charlas en La Voz Dominicana. Está muy bien que usted ataque esa mentira que se han inventado los liberacionistas. Ellos fueron los verdaderos asesinos de Castillo Armas, por supuesto, le dijo Trujillo. Ahora es importante que apoye usted al gobierno del general Miguel Idígoras Fuentes. Es un buen amigo y está haciendo lo que hace falta en su país. Los liberacionistas quieren cerrarle el paso. En el fondo son blandos y se dejan infiltrar por los rojos. A Idígoras Fuentes le sobra coraje y yo sé que terminará castigando a los asesinos de Castillo Armas. Al despedirse, Martita besó la mano del jefe. Desde entonces, en todos sus programas defendió e hizo propaganda desmedida al general Idígoras Fuentes, el presidente de Guatemala desde el 2 de marzo de 1958. El único, decía, que sería capaz de emular en Guatemala la obra del generalísimo Trujillo en la República Dominicana, poniendo orden en el país, trayendo progreso económico y cerrándole el paso a la antipatria roja. ¿Cuál había sido la pelea de García en el asesinato de Carlos Castillo Armas? Era un tema sobre el que durante años caviló con su obra Miss Guatemala. Tal como había ocurrido las cosas, todo parecía delatar al coronel dominicano como vinculado y acaso autor intelectual y hasta material del magnicidio. ¿No se había acercado a ella para que le consiguiera una entrevista privada con Castillo Armas? ¿No había visto y oído ella misma cómo Aves García ofreció en nombre de Trujillo asesinar a Srévalo y Arbenz? ¿Había oído el entonces teniente coronel de Guatemala 2 días antes del crimen para no dejar huellas de su complicidad con el asesinato? Pero Marta tenía sus dudas. La noche que llegó a San Salvador tuvo la impresión de que Aves García había llegado allí muy pocos minutos antes que ella. Y además, no se le había escapado a Gacela aquella frase, según la cual Aves García estaba huyendo de Guatemala al mismo tiempo que ellos. Cada vez que quiso tocar el tema, el jefe del Servicio de Inteligencia Militar le cortó la conversación y lo obligó a hablar de otra cosa. ¿Por qué le incomodaba tanto el asunto? Ella sospechaba de él, pero no se atrevía a encararlo porque su estancia en Ciudad Trujillo dependía en gran parte de Aves García. A lo largo de los años, en las raras veces que se refería a Carlos Castillo Armas, lo hacía de manera despectiva. Era un débil, sin carácter. La CIA había elegido mal poniéndolo al frente de la revolución liberacionista contra Arbenz, un mediocre sin autoridad ni visión de futuro, un ingrato que se había portado muy mal con Trujillo, quien le había dado dinero, armas y hombres para su ejército y consejos para el golpe que preparaba. De otro lado, ¿no había comenzado Castillo Armas a repartir tierras a los campesinos después de haber abolido la ley de la reforma agraria, el caballito de Troya de los comunistas guatemaltecos? Quienes lo habían matado, algo triste en términos humanos, habían salvado la revolución anticomunista guatemalteca y ahora, menos mal, estaba en el poder el general Idígoras Fuentes, quien para suerte del país seguía el modelo instaurado por Trujillo en la República Dominicana. Bueno. Muy bien, creo que podemos llegar hasta acá. Se pone muy interesante, ¿no? Bueno, como no estamos muchos en sala, bienvenido Ricky, Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a compartir un poquito aquí en torno a esto que hemos estado como leyendo, qué cosas les han impactado. Como ven, terminamos de leer la perspectiva desde Carlos Castillo Armas, pasamos a cómo está viviendo Enrique, lo que le sucedió, realmente una desgracia. Es como si estuviera pagando por lo que ha hecho. Y ahora con Miss Guatemala convertido en una periodista famosa. Así que bueno, no sé si podemos compartir. Les pido si pueden, en la medida posible, que prendamos nuestras cámaras porque me siento realmente como si estuviera en un hueco negro. Veo solo nombres en pantalla, así que me siento un poquito raro. No Está sé si... desarreglada la casa, pues. No importa. Estamos, eso, así, ahí les puedo ver aunque sea. Compartamos un poquito, hablemos cómo les parece hasta aquí, qué tal la narrativa de Llosa, cómo les parece esto que les comentaba de estos cuadros que se han ido armando en nuestra cabeza y que, bueno, parece que tienen una especie de completa como sincronicidad, ¿no? Es como que si todo se ha puesto en orden. ¿Cómo les ha parecido esta lectura? ¿Qué tal? ¿Qué opiniones tienen? Compartamos un poquito. Que yo ya noté unas cosillas, A ver. que era como, fueron como palabras chispazos que iban viendo yo como un resumen en la narrativa del día de hoy. Anoté decepción, vida privada, religión, inversión, porque prácticamente ahí es cuando
Sale la decepción de los que creías que eran tus amigos y nada, te pusieron el pie. Y que en la política no hay amigos. De pronto hay personas con las que te llevas mejor, te asocias para una mejor inversión, pero en la política cada uno ve su ganancia, ¿no? Que tu inversión te salga, ¿ya? A costilla de quien sea. Me llamó justamente cuando él dice, todos han tenido una moza y por qué se meten con mi vida, ¿no? Y me acordé del Glass, pues, y al A ver, lado puse Glass, a ver, ¿cómo es eso? porque él se queja que obviamente es como que un punto débil y para hacerle quedar mal primero ante el pueblo, y que de pronto que son los que los últimos de enterarse, hablan de Marta, ¿no? Y le dicen las viejas curuchupas que fueron a hablar de la religión, pero él decía, yo sé que también se acuerdan de Marta, pero no me lo dicen, ¿no? Y vienen a plantearme lo de la religión y todo eso. Entonces me acordé del Glass justo en los problemas que hubo, que luego que ya todo mundo sabe por qué está en la cárcel, plum, saltó también que tenía la amante que era la secretaria, la asesora, la no sé cómo, y me acordé sin querer porque se me unió, no sé por qué. Y a él también, y él decía, bueno, es mi vida privada, ¿no? Que tienen que ver, pero fue como que también por ahí le dieron, o sea, no solo se meten con la vida política, sino con la vida privada de esa persona. Y al mismo tiempo, la religión está siempre metida en la política, ¿ya? Y hasta el día de hoy nosotros vemos que si hay algún paro o algo y como que se va de las manos las cosas, también la religión eh, da su granito de arena y dice, bueno, que no también queremos llamar a la paz o así. Y aquí, en cambio, fueron las viejas curuchupas que fueron a hablar de la religión. Las amén, amén, como les digo yo. Y eso, o sea, a mí justamente, ya les digo, no sé, se me vino eso y la decepción tan grande que tiene ahora esa persona de aquellos que creyeron, en los que creyó, mejor dicho, y no le resultó así, pues ahí está, igualito que el Glass, ahí está. Gracias, Tati. Muy bueno. Sí, yo también escuchándote me viene a la mente lo de Miss Guatemala, como una especie de, no sé, ahorita se me hace tan raro esta paradoja. Miss Guatemala encubrió varias cosas, ¿no? Y ahora es periodista de dar la verdad del gobierno de Trujillo, ¿no? Entonces, oyéndote también me pongo a pensar, digo, claro, la verdad de lo que nos cuentan a través de los medios de comunicación, bueno, esto ya hemos hablado, lo hemos criticado, sabemos que siempre son verdades parcializadas. Los mismos medios ahora lo dicen abiertamente, ¿no? Cuando les preguntan, ¿tú tienes alguna ideología? Todos dicen, sí, o sea, yo como periodista tengo una ideología y bueno, doy noticias también de acuerdo a eso. O sea, ya lo abran abiertamente, ¿no? Y cada uno va como eligiendo. Pero me llama la atención porque Miss Guatemala representa una voz también, ¿no? Y es la voz como de la prensa ahorita. Entonces, a mí me da como esta sensación de también de Vargas Llosa como una crítica a cómo surge la opinión, ¿no? Y vuelve otra vez a reforzar con estos temas la cuestión de qué es la realidad. Y esa pregunta que siempre me estoy como cuestionando ahora que vamos leyendo y cuando terminan las lecturas me quedo pensando, digo, caramba, ¿en qué realidad vivo? O sea, ¿bajo qué realidad estoy como pensando la vida ahora? Porque hay una realidad que es la que me cuentan. Por ejemplo, un caso concreto. Acá en Argentina están hablando de que la macroeconomía está subiendo, no está avanzando, ha bajado todo el tema de la inflación, está todo muy bien. Bueno, pero salgo a la calle y me topo con otra realidad, ¿no? Precios caros, mucha pobreza. Digo, son como si hubieran muchas realidades paralelas, ¿no? A lo que se va viviendo. Me llama la atención y creo que en gran parte lo que se comunica muchas veces no corresponde a lo que se vive. Y eso se hace presente cuando uno sale a la calle. Eso me llama la atención conmigo Guatemala, ¿no? ¿Cómo pasa a ser? Y ahora la veo tranquila, a veces me pongo a pensar, digo, qué bueno que se haya ido, porque por lo menos ahora ya trabaja, por lo menos es periodista, por lo menos ya recibe un sueldo. ¿A costa de qué? Pero bueno, por lo menos ya está trabajando, me da alegría que por lo menos trabaje y no viva mantenida, ¿no?
Pero bueno, Pues, ¿cómo no va a ser periodista si ahora tiene un montón de historias engorrosas de las que puede sacar provecho, de y las yo, que fue parte? Ella fue parte de todas las historias. Entonces ella puede ahí contar las verdades que de pronto la gente no sabía o los secretos a voces, pero ya desde una primera voz, desde la persona que fue parte desde una participante. Entonces a un claro, periodista tú le pones más atención también y eres más famoso, no solamente por contar la historia, eres más famoso si eres parte de esa historia. ¿Ya? claro. Pues ahí la sacó. Ya tanto sufrimiento todo el libro y ahora por lo menos se ponga las pilas al final de la obra. Qué importante, sí. Y esto del trabajo, ¿no? Mantenerse activos, trabajando, por fin. Me da una sensación de alivio, ¿no? Verle ya trabajando. Dios mío, qué bueno. No sé si hay otro comentario por ahí. ¿Alguien quisiera Sí. comentar algo más? Sí, a mí sí también me llama la atención esta parte de Marta, ¿no? Porque también Marta también tiene su propia historia y su propia verdad, se puede decir, ¿no? No sabemos, o sea, ella tampoco sabe exactamente cómo fue la muerte de Castillo Claro, Armas, pues porque entonces ella igual le dice que fue Enrique y este hombre ya también me causó conmoción ver la vida que lleva en la cárcel, abandonado ya por toda su familia. Entonces ella sigue diciéndole que él fue realmente el asesino y el culpable y todo, pero ni siquiera le dieron derecho a la defensa, ni siquiera le juzgaron. Y claro, y sabemos que también el cómplice fue el dominicano, el Aves es García. García. Él está, en Entonces, cambio, en puestos de poder, claro, ¿no? sí, y ahora en cambio él está libre y él está ahí con el generalísimo Trujillo y todo lo demás, pero entonces, claro, lo que cuenta Marta es su verdad, una parte de la verdad, no la real, se puede decir, sino desde el punto de vista que ella la vio. Entonces ahí también, no sé, ¿no? A veces así pasa en el periodismo, digo, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista y lo cuenta y lo hace real completamente, no sabemos. Otra cosa que me llama la atención también es cómo termina Enrique, ¿no? O sea, a veces hasta me da pena del hombre, totalmente abandonado, o sea, en una miseria humana terrible, terrible. Y rato hemos pensado, o sea, sin derecho a la defensa, sin derecho a un juez, sin derecho a nada, en esas cárceles que creo que le trasladaban de una cárcel a otra, un hombre que se quiso suicidar y no pudo. Y claro, y él mismo se ríe, yo también me reía cuando escuché que se le cae la viga, digo, Dios mío, ni eso, pobre hombre. Claro. Entonces, sí, terrible, ¿no? Pero, claro, y luego le viene que le dejan libre, ni siquiera pregunta por qué, ni cómo, ni qué pasó. O sea, todavía hay mucho misterio por descubrir, digo yo. Todavía hay como cabos sueltos. Sí, sí, entonces sí. Y ya pues, o sea, eso es lo que yo veo, lo que me llama la Sí. atención. Sí, a Ujú. propósito de esto que mencionas, es muy interesante porque yo me pongo a pensar, digo, el tema de justicia también es otro tópico que podríamos nosotros como comenzar a desestructurar y desarmar. ¿Por qué Enrique termina así, en preso, en la cárcel, 5 años? No aceptó el soborno del teniente. Concepto. Ujú. Le daba una vida prácticamente buena, en teoría, ¿no? Pero tampoco sabía, porque si me mataban cuando entraba, es decir, toda una especie de misterio. Pero él vive él paga realmente sus crímenes de una manera atroz, 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 atroz. Y el dominicano no. O sea, ¿por qué, no? ¿Dónde está esta cuestión? ¿Por qué él sí y el otro no? Es decir, siempre hay alguien que se salva y alguien que paga. Ambos debían haber pagado. Pero ¿qué tiene que ver con esto de justicia? Realmente todos pagan lo que hacen, ¿no? Eso uno se podría poner a pensar. Porque uno dice, pero al final la vida se encarga de hacerle pagar. Bueno, no sabemos, ¿no? Algunos no. Algunos realmente no Algunos terminan no. pagando nada. Ujú. Entonces es interesante este contraste entre Enrique y el dominicano, ambos en el mismo burdel, cuando comenzó la historia, ambos haciendo el plan y con unos desenlaces ahora totalmente distintos, ¿no? Totalmente distintos. Por el momento, ¿no? Por el momento muy distintos. Pues sí, es muy interesante ese contraste.
Muy bien, no sé si alguien más quisiera compartir algo con respecto a la lectura de hoy día, o algún feedback que tengan, un sentimiento. Yo, esto que comentan acerca de los periodistas improvisados, ahora es tan común Mm, porque cualquiera puede opinar su buena o mala opinión, respetable, irrespetable, no sé, pero con las redes sociales ahora estamos llenos de periodistas, llenos de opinólogos, politólogos, etcétera, etcétera. Y antes también la radio, ¿no? Era el medio de comunicación más poderoso y el que estaba al alcance de ricos, de pobres, de todos. De igual forma, ahora los políticos tratan de defenderse a través de sus redes sociales, de salir en medios de comunicación y cada uno decir su verdad, su, em, su verdad exactamente eso. Entonces, no me sorprende de Martita, porque Martita es avesada. Martita es de las que se lanza a lo que sea, entonces es una forma de sobrevivir, ¿no? De ella, de hacer algo por su vida, como decía el Dani, que por lo menos ahora ya trabaja en eso. Ujú. Así que bueno, está súper interesante. Gracias, David. Qué buena manera de escribir a Martita, sí, pues una periodista improvisada, tal cual. Y claro, es verdad, ahora se puede, uno se pone un micrófono, una cámara y se mete a hacer un podcast de opinión o lo que quiera que sea, y se difunde. Las redes han democratizado opiniones, ¿no? Opinar está bien, ahora no significa que todas las opiniones sean buenas, es decir, no es así. Y ahora en esta democracia les invito a que puedan escuchar, hay unas entrevistas muy buenas a Umberto Eco, a este gran escritor italiano que hizo lo del nombre de la rosa, ¿no? Y habla un poco de cómo ahora se ha podido a través de las redes sociales dar voz a gente que antes solo opinaba en bares o en lugares así de reuniones y que eran opiniones puramente eso, no informadas, sino de lo que yo pienso, sin hacer a veces del estómago, y han pasado a tener tanto peso que ahora hasta deprime a gente, ¿no? Si alguien en un comentario pone algo y alguien le comienza a hacer sus famosos haters, no podría tranquilamente terminar en lo que quería hacer Enrique, que es suicidarse. Gente que opina Ujú. tontería y media. Es Yo interesante. creo que por esto de tanto opinólogo que sí, últimamente, o sea, la tecnología también ha traído eso, ¿no? Que ahora te pones una Claro. cámara y puedes dar una opinión y hay personas que no hace falta que te sigan, el solo hecho de que mires ya algo, un espacio de lo que digas, un poco de lo que digas o hagas, ya te hace visible ante los demás. Y yo creo, a mi forma de ver, que también toda esta ola de la tecnología, de la comunicación tecnológica, ha hecho que las corrientes eh, de pensamiento político se hayan tergiversado de tal manera, porque antes tú podías hablar de una derecha y una izquierda y luego con el tiempo vino el centro, pero ahora no hay realmente una corriente política establecida como ideología. Mm, Ahora es política y punto, porque tú no puedes decir soy de derecha o soy de izquierda, soy de centro, ¿por qué? Porque todo converge entre sí y los de la derecha hacen cosas de la izquierda, que la izquierda por... ¿Y dónde vemos eso? Más reflejado que nunca en los congresos, donde claro. tienen que pactar las cosas y así yo sea de esta ideología, pero soy fiel a mi ideología, pero le voy a apoyar al fulano o al sultano o la opinión de esto o la ley de acá. Entonces, creo que también esta comunicación moderna con la tecnología ha hecho que se tergiverse también todas estas corrientes ideológicas políticas que hoy por hoy ya no existen. Y con eso también viene esa falta de, al no tener una identidad política, creo que también ha afectado mucho a ese vandalismo político que hay ahora en prácticamente toda Latinoamérica. Sí, y en todo el mundo es global, ¿no? Hay un libro muy bonito de Marta Nussbaum que se llama La modernidad líquida, que les invito a que puedan chequearlo y chusmearlo un poquito, y habla un poco de, aparte de las relaciones que se han de lo sólido han pasado a una licuefacción, parece, ¿no? Tan volátil, tan cambiante, pero también habla de la información, de cómo ahora se maneja la información.
Estamos en una sociedad informática, en una tecnocracia, se suele hablar ahora, pero no necesariamente una sociedad del conocimiento, ¿no? Es decir, no, tenemos toda la información a mano. Ustedes entran a su celular y tienen ahí la biblioteca de Alejandría completa. Y no solamente eso, ordenada, organizada. Es como si tuviéramos una gran biblioteca catalogada, lo cual es una locura, ¿no? Uno pone ahí una palabra y tal, te hace un montón de información, ¿no? Igual con las noticias, igual con las redes. Pero no significa que realmente estemos en una sociedad informada, ¿no? En una sociedad de pensamiento, que es muy distinto, porque discriminar esas dos cosas dependerá mucho de cómo nosotros tengamos como esta mirada crítica de la vida y la realidad. A mí me pone a pensar, siempre me ha puesto a pensar este libro porque entre otras cosas digo, indica eso, ¿no? Lo versátil de la realidad. Se mueve, se nos va de las manos, la realidad se impone a las ideas, pero se va. Como que no logramos agarrarla y nunca vamos a lograr agarrarla, siempre va a estar mucho más allá de nosotros, pero bueno, hay que tratar un poco de acercarse al menos para estar más críticos ante lo que vivimos, ¿no? Gracias, Tati. Muy bien, no sé si está alguien más para ir cerrando por el tema del tiempo. ¿Alguna opinión más? ¿Algo que quieran comentar? Que ahora la Martita ya no trabaja con la DEA, Ah, con la de abajo. bueno, no sabemos. Buena observación. Ricky, avanti. Hola, buenas noches. ¿Qué ¿Qué tal, tal? Ricky? ¿Cómo están? Qué Yo gusto. tengo un pequeño problema de conexión, no sé qué pasó con mi internet, pero por eso no enciendo la cámara, está un Nos poco ha más estable ahí. desconectado la de abajo, pues revisa. Dice, ¿qué dijeron? Dice la desconecté. Bueno, volviendo a la parte del libro, a mí me deja, como que me está entrando el gusto más que todo porque estoy viéndole del lado más intrigante porque nos da como un aire detectivesco, ¿no? Nos Mm, deja un poco más de preguntas que respuestas. Y en esta situación, pues, siempre vamos, yo creo que como es una historia contada basada en hechos reales, nos va a dejar la misma sensación, ¿no? De todo, de cómo se mueve la política, gobierno tras gobierno, cambio tras cambio. Vamos a ver las mismas, una correlación, yo creo que entre historias, ¿no? Con distintos personajes, distintos desenlaces, pero se va entrelazando, se va haciendo similar a lo que vive cada país, más que todo en Latinoamérica, con izquierda, con derecha, con lo que sea. Entonces, yo le veo mucha semejanza en lo que está pasando en, en- aquí en Ecuador también, o con lo que ya pasó. Y bueno, o sea, recién nomás vi como tú dices, en redes sociales está difundiendo bastante información que nosotros mismos, yo creo que nos tenemos que poner a analizar si ver de buena manera la información o escoger lo que nosotros vamos absorbiendo de tanta información que tenemos que más que información, creo que estamos más bien en desinformación mm, con tanta opinión de un montón de personas que no sabemos si son expertos en el tema, si simplemente pueden ser hasta como yo, pues solo opinar y punto, un punto de vista personal. Entonces, más bien yo no, nos lleva a que hoy en día tengamos un poco de coherencia y certeza en la información que absorbemos y de la forma que opinamos, ¿no? Yo, por ejemplo, en X o en Twitter, en Twitter, opinaba sí, sobre sí. política, Twitter, ¿no? O X Opinaba creo que es ahora, sobre ¿no? política tía, en las noticias de los canales de televisión, cuando salía una noticia, mandaba al diablo a todo el mundo, decía que esto es de la izquierda, que esto es de la derecha, que etcétera, etcétera. Pero como que ya me he frenado, yo ya me pienso un poco y digo, no voy a opinar, ya es demasiado. Yo mismo me estoy dañando la cabeza, muriéndome de iras por tanta hipocresía que se ve, tanta
tanta información desalineada, negativa. Entonces yo ya me puse en este punto, ¿no? Decir, ya no voy a opinar nada, voy a ver las noticias y voy a dejar pasar, voy a comentar solo con mis papás o con personas como ustedes, por ejemplo, y no voy a escribir nada. Y más bien me meto a informarme sobre otras cosas, ¿no? Que me gustan, sobre arte, sobre automovilismo, sobre deportes, etcétera. Porque nos están más bien alimentando nuestro odio, nuestro sentimiento de odio hacia cierto grupo de personas, y lo que están logrando con esta información es ponernos en contra de unos a favor de otros, o sea, alimentándonos nuestro propio sentimiento, ¿no? Y me siento yo de esa forma manipulado más bien por los medios. Mm. Por eso les digo que ahora tenemos más que información, tenemos desinformación de todos lados. Y lo que trata cada grupo es de manipularte y decirte, es que esta es la verdad, lo que dicen los otros no. Y vas del otro lado y dices, no, esta es la verdad, y lo que te están diciendo acá, no, es falso. Entonces te sientes en la mitad y tan confundido de ambos lados que llegas a un punto en que ya, mejor no dejamos de eso de lado. Es el punto, ¿no? O sea, este libro nos está llevando a lo mismo, repetitivo de la historia, en cada nación, en cada país de Latinoamérica. Ujú. Y en parte de Europa también, porque también se está viendo allá por el socialismo. Y de esa manera, o sea, nosotros más bien lo que tenemos que coger son las partes positivas, algo de aprendizaje, de lo que podríamos haber hecho o no podríamos haber hecho si estábamos enfrascados con este grupo o con el otro. Absorber la parte más bien positiva, el aprender a ser personas y no ponernos en ese punto de pelear hasta con familiares mismos, de que somos, o sea, somos tan extremistas a veces que hasta con amigos nos ponemos a pelear por política o con familia. Y no es el punto, o sea, nos están llevando a un punto de odiarnos solo por por estos lineamientos. Gracias, Nada Ricky. más. Sí, muy valioso lo que compartes. En realidad, como tú dices, a veces estos discursos, en vez de generar una especie de afán por conocer otros criterios, lo que nos hace es querer defender los nuestros. O sea, en el diálogo yo creo que siempre tiene que ver con esta realidad de querer enriquecer la amplitud del pensamiento, pero lo que a veces uno quiere es defender la postura ya previamente establecida. Entonces, pero a eso un poco nos puede llevar si es que no tenemos la suficiente madurez de distanciar lo que uno piensa de lo que el otro piensa, sabiendo que la realidad nunca es lo que nosotros vemos, sino la realidad se construye también. Como vemos aquí, la realidad se ha ido construyendo, ¿no? Eh, si es que tenemos relatos, todos los hechos que nosotros ahorita conocemos con realidad son construcciones de miradas que hemos nosotros ido aprendiendo, ¿no? En el colegio, en la escuela, en la realidad, como dice la Tati, si es que no hubiera derecha, izquierda, ahora cómo se está construyendo la nueva realidad, es una construcción. No podemos nosotros pensar que es la realidad la que tenemos en la mente de cada uno. Es una construcción. La construimos nosotros, la hemos construido con los discursos de otros y la seguiremos construyendo. Por lo tanto, es válido y es bonito que podamos ampliar la mirada y hablar sabiendo que no hay puntos blancos o negros. Entonces me parece genial, Ricky. Más bien, muchas gracias por traer eso. Y bueno, creo que podemos ir cerrando la reunión de día.